Laura Bozzo se encarga del tema de Saraí precisamente porque quien habla prefirió no tocar ese tema, utilizar a una menor de edad para que protagonice una lacrimógena telenovela en cámaras, simplemente para que, no para el fin supremo que es el reconocimiento de la niña, sino para que se caiga una opción política, no me parece ético. A mí me marcó mucho el incendio de Mesa Redonda. El hecho que me dice, oye, hay 10 muertos, ya, pues ni modo. Entonces, con la misma ropa con la que estaba para salir a un tema social, A tonear. me fui a Mesa Redonda, ¿no? Y realmente ver 400 cuerpos apilados uno encima de otro, a mí es un tema que jamás se me va a borrar esa imagen, ¿no? Yo terminé contestando el chismefono. ¿Cómo Sí. fue eso? O sea, me hice amigo porque me requirieron para, digamos, información que les era útil también en otro tema. Claro. Y me dice, oye, ¿no quieres contestar el chismefono? A ver, y yo he contestado el chismefono. ¿Así? Claro, ¿Y claro. no hay información ahí? Pero la mayoría de llamadas era de quejas, que el alcalde no hace nada, que la basura está acá, o sea, cosas que no le competían al... Claro, creo que la gente medio. se espera por que alguien le Sí, escuche. y después eran otros chismes que yo la verdad no entendía porque tampoco no conocía de quién me estaban hablando. Bienvenidos a un nuevo programa de periodismo de periodistas. Hoy, un invitado súper especial. Vamos a hablar con él de todo. Ha estado en los tiempos más difíciles del país, ustedes se van a dar cuenta ahora. Ha sido galán también, porque eso no lo podemos evitar. Y anda feliz porque dice que su equipo de fútbol anda muy bien. Vamos con la presentación y luego volvemos con nuestro invitado. Los candidatos, las propuestas y los debates de una manera objetiva e imparcial. Marcar un estilo y repotenciarlo con tu voz es algo que pocos logran obtenerlo como periodista, como el ser tenaz, ser frontal y no permitir que nadie te silencie o interfiera en tus pensamientos, como lo ha hecho Álvaro Maguiña, aquel pequeño de ojos celestes que le gustaba investigar, indagar, saber más de lo que se sabía, no quedarse con la duda. Es así que sin querer iba labrando su destino. Por ello, al terminar el colegio, directo fue a formarse como periodista, de aquellos que corrían la cancha, que estaban en medio de la noticia. La palpó, la vivió y su estilo al contar lo que sucedía lo llevó a ser parte de las casas televisoras más importantes del país durante más de 30 años. Hoy, en Periodismo de Periodistas, le damos la bienvenida a Álvaro Maguiña. Generando la agenda de la semana. No les mentí, ¿eh? Álvaro Maguiña, Álvaro, gracias por estar acá. Qué gusto. Por haber aceptado la invitación. No, con el mayor gusto. Y hoy Realmente un día placer. te desnudamos con las preguntas. Adelante. Siempre Empecemos bienvenida. una frase que siempre entre ser abogado y ser periodista, entre ser justiciero y el chisme. Pero con el chisme también se puede ser justiciero. Siempre y cuando el chisme esté corroborado, ¿no? Claro. Venga de ambas partes y cruces la información y sepas que el chisme es correspondiente con la realidad, ¿no? Porque eso de dejarte de llevar por cualquier habladuría también puede hacerte patinar, ¿no? El periodismo puede ser realmente lo más cercano a la objetividad o también una gran pista de patinaje, ¿no? Dependiendo cómo analices las cosas. De hecho, has tenido que tener actos de justicia, o mejor dicho, injusticias que se volvieron justicia porque has seguido casos. Pero yo quiero hablar de ese momento tan trágico que te tocó siendo reportero. La guerra interna del país, el terrorismo. Uh-huh. ¿Cómo fue enfrentar eso? Llegabas a casa y dormías y decías, o cuando te despedías de casa, estabas muy joven, chao y no sé si volveré. Sí, claro que sí. No solamente en el tema de cobertura, sino en el tema de la vida diaria, ¿no? Uno no podía estar seguro de lo que iba a pasar simplemente por ir a visitar a algún amigo o a algún familiar. Varias ondas expansivas nos han peinado, literalmente. Ese aire caliente que salía de algún artefacto explosivo o de algún coche bomba
que te agarraba pues a varias cuadras a la redonda, ¿no? Del punto de la explosión, y lo hemos visto directamente. Por ejemplo, yo me iba a comprar, me acuerdo, ahora creo que es un conocido supermercado que está en el cruce de Benavides, a una cuadra de la avenida Larco, exactamente a la espalda de Tarata, un miércoles en la noche, que fue el atentado precisamente en Tarata. El día jueves era mi día libre y yo aprovechaba para Claro. poder salir, hacer como los reporteros de los dominicales, cuyo día libre es los lunes. Claro. En este caso, yo tenía día libre en esa época los jueves. Entonces estaba con un par de amigos y ya desde la Vía Express empezamos a pisar vidrio molido, ¿no? Desde la Vía Express. Sí, mira la onda expansiva hasta dónde había llegado. Y bueno, dije, mejor cuadramos acá porque no se me vayan a desinflar las llantas y vamos caminando a comprar. En el interín de que hemos llegado ya hemos visto el movimiento de bomberos, policías, y un amigo que trabajaba como editor en esa época en el canal era también bombero. ¿Ya? Y al paso nos contó lo que había pasado. Y bueno, nos hemos quedado ahí con este par de amigos el tiempo que duró el tratamiento de la emergencia. ¿Quién fue el que demoró para encontrarse con ustedes? Hubo uno de ustedes, del grupo de amigos, que demoró, porque gracias a ese hoy está sentado acá. Si venía rápido ese tipo... Seguramente, ¿no? Claro. Ha sido cuestión de 15 minutos Terrible. de la explosión. Hoy, ¿sabes qué? Cuando yo voy a la calle y miro estos carritos antiguos, viejitos, y son taxistas, yo digo, qué bueno, ¿no? Y hasta sonrío, la gente le hace una broma, eso es una cafetera. Antes veíamos un carro así y corríamos, ¿cierto? Porque Sí. podría ser un coche bomba, que estaba Sí, estacionado claro. y lo habían dejado. ¿Sí? Bueno, en el caso de la Tina fue un camión, ¿no? Fue un Claro. camión. ¿Cómo habrá sido de potente la explosión que lo más indestructible de un camión, que es el eje posterior con la corona, la cardán, apareció como a una cuadra? El parachoque, que llama la gente el El matapé. parachoque debe estar pulverizado, ¿no? Pero esa pieza maciza Claro. estaba a una cuadra de distancia del punto de la explosión. Y se vino abajo una casona, ¿no? Y tú estuviste en la tira un mes antes. Yo estuve en Latina en la época en que se muda del antiguo local frente al Parque Reducto de Miraflores ¿Ya? al local actual Lo que es en la el Avenida Jesús San María. Felipe, que era una casona de la época pues de la expansión de Lima en los años 40, 50, ¿no? Pero en ese interín de la mudanza, justo a los 15 días, me llaman de América y yo decidí pasarme a América y me quedé ahí 12 años. De no haber tomado esa decisión, probablemente no estaría acá, solo Dios sabe. Tú vas a seguir bastante, ¿eh? Bien longevo, porque mira, de todas las que te estás... Sí. ¿Tuviste cara a cara, estuviste con algún terrorista? Bueno, en las presentaciones, ¿no? En la Avenida España, las presentaciones a traje a rayas, claro que sí. Claro que sí. Los periodistas somos bien acuciosos y siempre, para hacer una nota, miramos un poquito más allá. ¿Qué encontrabas en esas miradas de estos personajes? En un resentimiento social que he visto también en algunos partidos políticos, en algunos congresistas, en algunos políticos de hoy. Mucho resentimiento que probablemente viene de acumulación de generaciones, ¿no? Por la desigualdad también, que hay que ser justos en el análisis, ¿no? Veo mucho resentimiento, por ejemplo, en Puno, en el sur del país, y siguen apostando por opciones políticas que no les han dado resultados en 40 años, pues ahí da, y yo te aseguro que en estas próximas elecciones van a seguir otra vez con la misma tendencia. Es un voto más de rechazo, ¿verdad? Es un antivoto, pero que apuesta por la opción perdedora, la opción que no les garantiza el cambio y que al contrario les proyecta un probable atraso, una coyuntura de atraso que Dios sabe en cuánto tiempo más se podrá revertir. No solamente del Perú, creo que en la parte del altiplano boliviano también se vive la misma situación. Sí, es que allá también es incluso el tema, allá se va al tema regional, ¿verdad? Así es. Allá se ha ido al tema regional que todavía no ha llegado. Y el divisionismo de Santa Cruz, por ejemplo. Claro, ¿no? Y el rechazo y el racismo de Santa Cruz de negar a la paz como parte de ellos. Exacto, Y exacto. eso se ve, pues, ¿no?
como si fueran los otros. Pero ¿verdad? sí, y ese resentimiento no tiene nada que ver, ojo, con un tema racial. Marisa Garrido Leca tenía esa mirada, ¿no? Sí. Lori Berenson tenía esa mirada. Y eso, de eso te quería preguntar. Según como uno lo vea, según la posición que tome, para unos podían ser unos valientes y para otros podían ser unos insanos, Ujú. ¿no? Porque la vida estaba así y el país nos habíamos dividido así. ¿Tú qué encontrabas? Un tipo, voy a redundar, insano, un tipo corajudo, un tipo abrazado, fanático de sus ideas. ¿Qué encontrabas en esa gente? Yo creo que un fanático insano. Ah, terrible entonces. Sí, y yo me acuerdo, por ejemplo, de la época de Lori Berenson. Ya, claro. Lori Berenson, en esa época yo cubría el Congreso, en esas maratónicas sesiones en las galerías del tercer piso, en donde uno pues hacía a mano su crónica, ¿no? Para poder resumir en una microonda de 1 minuto y medio todo lo que había pasado durante la jornada. Y de un momento a otro llega pues una gringa en minifalda, ¿no? Entonces todo el mundo obviamente empezó a mirar. Ya vamos a llegar al tema. Y llegó con su fotógrafo, ¿no? Que resulta que no era nada menos que en esa época la esposa de Serpa, Cartolina, Claro. ¿no? Y bueno, se hicieron pasar con estos encantos, engañaron a no me acuerdo qué asociación de periodistas que las acreditó como corresponsales extranjeras. Y sin saberlo, estas dos personas, estas dos terroristas, estaban pues mapeando el Congreso, porque el plan inicial no era tomar la embajada de Japón, Claro, sí. el plan inicial era tomar el Congreso y hacer el canje entre congresistas versus terroristas que ya estaban presos, incluido Polay. Finalmente, a Dios gracias, eso no ocurrió, pero le complicó la vida bastante, ¿no? Porque durante el juicio de Lori Berenson, varios periodistas que ayudaron, no sé si motivados por la bondad, la generosidad o por otro tipo de virtudes de Lori Berenson, pues tuvieron que ir a declarar, ¿no? En el juicio. Que fueron que finalmente los que las acogieron. Claro, Directamente, ¿no? las acogieron por un tema de cortesía, galantería o Dios sabe. O seducción. Las llevaron incluso hasta el club que tiene el Congreso en la Avenida Venezuela, Avenida Argentina, creo que hay un club del Congreso, una canchita de fútbol. Las llevaron apoyadas, en fin, o sea, simplemente yo me imagino que le decían, muchas gracias, ¿no? Nos estás haciendo un tour que nos está ahorrando el mapeo del Congreso, ¿no? Todas las rutas. Sería bueno haberle dicho a Lorison, oye, pero eso es un arma bien burguesa, ¿no? La seducción, desde Claro su punto que de sí, vista, ¿no? Claro que sí. En este recorrido, ¿te amenazaron alguna vez? Sí, yo me acuerdo que fui a hacer una nota en Provincias Ya. acerca de un expresidente que había sido padrino de bodas de un conocido narcotraficante, en la época en que el narcotráfico no estaba en el Braem, Claro. sino estaba en la zona del Alto Mayo. Claro, ¿No? está por Huánuco, Tocache, Tocache, Uchiza, claro. ¿no? Llegaba hasta Tarapoto, etc. Claro. Y bueno, llegué con la intención de sacar la partida de matrimonio. Y el padrecito de la parroquia me atendió muy correctamente, pero me acuerdo que había una tormenta descomunal. Que me dijo, que pase la tormenta y yo te tengo la partida para que tú le saques copia. Algo ha pasado durante la tormenta que cuando... Iba bien, toda la comisión Sí, iba bien. dije, Tú feliz con tu campeoné, camarón. dije Con tu yo. camarón fuiste. Sí, claro. Feliz, ¿y con la móvil o fueron aparte? No, fuimos en vuelo. Eso fue en Tarapoto. Ya. Y cuando llegamos después, ya el padre nos botó un poco más a patadas, ¿no? Dijo, no, váyanse de acá. No, parece que al padre ya lo habían amenazado. Ya los habían visto llegar. Y finalmente este narcotraficante fue acribillado acá en Lima por otro que después fue dueño de pues, supuestamente, de una línea aérea. Claro. Y ahí llegaron las amenazas al hotel, ¿no? De lo que me acuerdo ahora, ¿no? Después han llegado amenazas, pero esas sí fueron más directas, ¿no? Con nombre y apellido. Otras han llegado al canal, como siempre, denuncias, amenazas, pero... Es que no habían los WhatsApp, pues, ¿no? Sino que No, de repente tuviera visto una lista ahí, En ¿verdad? nuestra época había el Viper. Claro. El Viper, claro. Que ¿Y te llegaron? ¿Te llegaba llegaron? el mensaje. No, porque el Viper era controlado por
por el jefe de mesa, ¿no? Claro, seguro, pues digo, hoy en tu WhatsApp estaría una lista, ¿sí? Claro. De lo que debes sacar y lo que no. Ahora sí, es mucho más fácil, ¿no? Es normal, el miedo es normal, es parte de. Es más, el coraje justamente es porque lo supera el miedo. Sí. Dijiste, seas tú el entorno familiar al que le cuentas y dices, oye, ya, para la mano que esto no está medio complicado. ¿Lo pensaste? O No, no renunciar o decir, no, mejor me voy a hacer deporte donde la vida es más fácil. no, nunca, nunca, al contrario, al contrario. ¿Sí? Sí, hubo amenazas de todo tipo, no solamente del AMPA, digamos, del crimen organizado, de las bandas como las conocemos, Claro. caneras, ¿no? Pero entonces dime quién más te ha amenazado. Bueno, amenazas de políticos también, ¿no? Una que puedes contar. Por ejemplo, ayer estaba viendo que Laura Bozzo estaba respondiendo acerca de unas acusaciones. Claro, que Chibolín le ha dado dinero. Creo, ¿no? Exacto. Dijo, desde la época de Saraí. Bueno, Laura Bozzo se encarga del tema de Saraí precisamente porque quien habla prefirió no tocar ese tema. Nosotros nos llegó mucho antes, en la época en que había una concertación, digamos, de esfuerzos periodísticos de otro canal, un material en donde Saraí muy pequeña hablaba acerca de su papá y le pedía que la reconozca, etcétera, ¿no? Yo consideré que se estaba utilizando a una niña y me parecía que no era de uso y manejo periodístico utilizarla para fines políticos. Claro. Se venía a Toledo con toda, ¿no? Así su es. fuerza para sacar a Fujimori. Porque la intención, creo que de quien hizo esa investigación, como te digo, de otro canal, no era tanto lograr como fin supremo que se la reconozca, sino que se caiga Toledo. Claro, que caiga Toledo para que siga manteniendo Así ese es. status quo. Entonces, eso sí lo comenté con un grupo de colegas que teníamos en esa época, teníamos mucha confianza, nos reuníamos en nuestras casas, era más seguro que salir como lo podemos hacer ahora. En esa época era un circuito de casas, de departamentos, de un grupo muy selecto, no por la calidad, sino muy selecto en cuestión de confianza, me refiero, ¿no? Y lo comenté con uno de ellos y nos organizamos para que un diario local, antes del domingo, cuando iba supuestamente a salir el material, salga una edición en la que se advertía que se iba a utilizar a la niña tal, de iniciales tal, para darle... Perdón, pero el país estaba dividido, ¿verdad? Ujú. El país se ha puesto en dos lados. Así es. Con tal. El periódico, ¿para qué lado estaba? El periódico estaba para el lado, obviamente, Opositor pro Toledo, opositor al régimen. mira, entonces Sí. te la jugaste políticamente, Sí, quieras o no. claro. Ahora, claro. yo creo lo mismo, yo siento lo mismo. ¿Es válido, periodísticamente hablando? ¿Es válido, no atenta a la ética periodística? Yo creo que la fortalece, porque utilizar a una menor de edad para que protagonice una lacrimógena telenovela en cámaras, simplemente para que, no para el fin supremo que es el reconocimiento de la niña, sino para que se caiga una opción política, no me parece ético. Claro. Me parece que si es que tan necesaria o necesario era ese reconocimiento paterno, ¿por qué no se hizo antes? Si la niña en esa época ya tenía como 10 u 11 años. Claro. Y Toledo era un personaje público, era un personaje reconocido, ya había sido candidato antes, había sido académicamente en una conocida universidad también decano. Claro, y el que se benefició les dio las gracias al grupo de muchachos que estaban intentando cambiar la historia del Perú, porque lo estaban intentando ustedes desde su posición. Bueno, yo creo que como lo hice por interpósita persona, como que no se enteraron que había sido yo quien había buscado a este amigo. Ojalá nos vea, porque de verdad sería bonito que sepa cómo llegó. Ya no vive acá, pero... Ah, sí sabes quién es. ¿Cómo se llama? No, bueno, es un colega que vive en Estados Unidos, ¿no? Ya. Fue a través de él que le mostré lo que había y me dijo, no te preocupes, voy a hablar con un empresario periodístico para que esto dé la vuelta por otro lado, a Claro, fin de que... por el otro lado. Y se optó en el canal por no sacar el material, ¿no? Y se aguantó durante algunos meses y después
ya se le dio un tratamiento en el programa de Laura Bozzo, claro. ¿no? Y ahí viene ya el tema del avión, Sí, sí. que para Oye, viajar a pero qué fuerte Piura. porque tú estabas en América en ese tiempo. Claro, claro. Y todo se sabía, ¿no? Que la relación que había. Por eso. Entonces, dentro del mismo América, en esa época, se aguantó el material y se utilizó más adelante, ¿no? Pero inicialmente cayó a nuestra oficina, ¿no? Eso es lo que nadie sabía hasta ahora. Pero qué acto de patriotismo, de verdad. Incluso había mucho material adicional, ¿no? Que no llegó a salir, ¿no? Denuncias, testimonios de la mamá de la menor, en fin, una serie de cosas. Eso fue consensuado, pero por ejemplo, ¿tuviste una primicia y te la bajaron? No. Por intereses políticos del país, perdón, del canal, porque estábamos así de divididos. En esa época no recuerdo que haya alguna primicia, me habían dicho, eso no sale, jamás. Ni en América, ni en Panamericana, ni en algún otro canal que haya estado, ¿no? Salvo en provincias, quedó obviamente ahí, por eso... Sí, que es una historia terrible que Sí, ya vamos a tocar, sí. que viviste una historia complicada. Sí. Pero cuéntame, decías, ¿y te han sentido amenazas directas o insinuaciones de dinero, por ejemplo, para que no toques un tema? Sí, claro, como siempre. Oye, hay un cariño, ¿no? Esa palabra que se usa para camuflar la mermelada, que bueno, que uno la ve cotidianamente casi, Te ¿no? oficio el carro para que vayas a la carrera de las 6 horas peruanas, ¿no? Bueno, no tanto eso, pero que uno la ve en el sentido, cuando ya uno está del otro lado del mostrador, como dicen, sobre todo en provincias, ¿no? Uno que ha sido jefe de informaciones en otro lugar, Claro. Nunca falta esta gente muy bien graficada en la película de Pantaleón, como El Cinchi. el famoso Sinchi, que te dice, ¿quieres que te trate bien? ¿Quieres que te trate mal? O todo lo contrario, ¿no? Dependiendo de cuánto sea, ¿no? Brillante actuación de Sí, claro. Aristóteles Pichas. Aristóteles que en paz Pichas, descanse, que en ¿no? paz descanse. Tremendo actor. Así es. Claro, y esa es una cosa tan... Es cotidiano, ¿no? Y generalmente hay muchos medios de comunicación que sobrevive dependiendo cómo trata al gobernante de turno, al presidente regional, al alcalde, y en muchos casos el tratamiento es con guantes de seda, entonces después viene la pasada de sombrero, ¿no? Normalmente este es un lenguaje muy de los narcos, ¿verdad? Uh-huh. Tengo amigos policías que les toca, pues tú sabes que salen de la escuela y lo primero que hacen los mandan al interior para... Así es. Ellos me dicen, viene y te dicen, mira, ¿hay esto o está lo otro, no? ¿Bala o plata? Allá la plata. Así es. Y porque el de arriba también dice, oye, la plata. ¿No? Así es. Hasta que después te jale el candidato, cuando ya se va a acabar el periodo gubernamental del alcalde o del presidente regional, Sí. ya viene el candidato que está fijo y se voltea el pastel, ¿no? Ya de tratarlo bien de un día para otro empiezas a chancar al gobernador de turno, porque la mejor campaña es fijarte en los errores ajenos para que el candidato diga, yo no voy a hacer como está haciendo esta persona actualmente en el sillón municipal, yo voy a ser diferente. ¿Has Y visto es quien dinero, pone mano. mano? No que te lo han dado, pero te he dicho, mira, ¿y esto? Claro, hay las insinuaciones que te decía, ¿no? Ya. Tú sabes que el cariño siempre está en la casa, te dicen, ¿no? En mi casa siempre hay síntomas de buena voluntad, el hermanito, ¿no? Que siempre sale, ¿no? Qué divertido Ya el esa- peruano cuando quiere corromper a alguien. Esa contraseña ya uno ya sabe, pues, de qué te están hablando, ¿no? Sí. No te han regalado un carro. No, todo lo que... Es más, lo que sí han dicho es que el carro que me había comprado a crédito era un regalo de Montesinos, empezaron a hablar así mucha gente, ¿no? Y bueno, ahí estaban mis letras, ¿no? Mi cronograma. Hoy de lo pago. hubieras publicado en tus redes sociales para evitar problemas. O en todo Mejor caso, para... no, porque después vienen los extorsionadores. No te digo, pero hoy es un arma también para defenderse, ¿verdad? Claro, incluso hubo un parlamentario, no sé si a raíz de esto, que cuando cae todo el régimen de Fujimori, se crea una comisión investigadora en el Congreso. Y como gran hallazgo, en vez de estar investigando los grandes negocios o negociados entre los que habían manejado el poder y empresas,
en fin, el tráfico de influencias y todos, se les ocurre investigar a los periodistas que cubríamos cotidianamente Palacio. Y nos levantaron el secreto bancario, a ver qué. Y un congresista de corte izquierdista presidía esta comisión y me llama para que yo declare, ¿no? Me acuerdo que fui con el doctor Julio Rodríguez, muy joven en esa época, ¿no? Un saludo para él. Y se habían averiguado que el departamento, como todos hemos comprado nuestras casas a través de un crédito hipotecario, había sido suscrito el contrato en la notaría Paíno. En esa época, la notaría la fijaba el banco. El banco me decía, vaya a ser la notaría del Cerro San Cosme, yo me iba. Vaya a ser la notaría de La Punta, y yo me iba. Claro. El banco te dice dónde vas, una vez que te apruebe el crédito. Y me dice, y su gran pregunta a este congresista fue, ¿y qué casualidad que usted suscribe el contrato en la notaría Paíno, la misma notaría que certificó las vladimaletas? Digo, si usted alguna vez, señor congresista, ha sacado un crédito, veo que no, sabrá que la notaría la fija el banco. Y número 2, mi crédito fue aprobado en el año 97. Las vladimaletas se certificaron en el año 2001. Gracias por darme ese poder de la adivinación que 4 años antes yo tenía que adivinar que se iban a certificar justo en la misma notaría, ¿no? Provocó la risa de mi abogado. Y bueno, quedó ahí porque la verdad que la investigación no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Un paréntesis, cuando te quisieron relacionar con Montesino, ¿llegaste a conocer a Montesino? ¿Entrevistaste a Montesino? No, lo vi una vez en una conferencia en la que hubo presencia de todos los canales. Estaba en el Salón Tupac Amaru, me parece, de Palacio. Perdón que te interrumpa, ¿es aquella vez que él dice, no les pido sus teléfonos porque yo los tengo, de todos sus No. Claro, porque hay una conferencia que le hace esa broma, pues, sí, ¿no? Que dice, no se preocupen, yo lo llamaba y no dejen sus teléfonos, yo los tengo. No, fue una conferencia en la que salen todos los jefes militares, que después muchos de ellos estuvieron presos o destituidos, ¿no? O juzgados. Estaba obviamente el presidente, estaba el general Hermosa, los comandantes de las instituciones militares y Montesinos. Nadie sabía que iba a haber esa conferencia y me acuerdo que fue sobre el tema del tráfico de armas hacia la FARC. Ese fue el tema. Me acuerdo que hice una pregunta y él la contestó, ¿no? Que se implicó ahí a unos... no seguí después el caso, a unos presuntos responsables del tráfico. Claro, que es una de las cosas que después empieza a caer el régimen y empieza a trastornar por ese lado. Pues, así es, así es. Yo creo que más bien creo que él se curó en salud, para que no se sepa que más bien finalmente el que tenía responsabilidad era él o por órdenes de él, ¿no? Claro. Entonces puso el parche antes que reviente el tema, ¿no? Y todo ese recorrido que has hablado de las explosiones, lo que más te marcó, la comisión que fuiste. A mí me marcó mucho el incendio de Mesa Redonda. Yo estaba de vacaciones, justo en esa época era fin de año. Para esa generación, perdón que te interrumpa, para esa generación de periodistas es la comisión, ¿verdad? Bueno, por lo que yo vi, probablemente sí. No sé qué habrán visto los demás, pero yo me acuerdo que como era el más antiguo, yo ya había pedido con anticipación que del 15 de diciembre al 5 o 10 de enero yo me iba de vacaciones para pasar mi fin de año tranquilo. Claro, ya tenías tus galones, ya podías exigir eso. Ya. Éramos 4 conductores nada más, en una época en la que América pasaba por una crisis, ¿no? Ya había habido mucha fuga de talentos y nos habíamos quedado, digamos, los menos jóvenes de la siguiente generación, ¿no? Claro. Y eran 2 en la mañana y los 2 de la noche y nadie más. Y resulta que los otros 3, sin consulta, se habían mandado a mudar cada uno a su playa, a su casa de campo, no sé dónde estaba. Y el único que se estaba cambiando para salir realmente con pleno derecho vacacional era yo. Y Jim Pajuelo me dice, oye tío, hay un par de muertos, a ver si vamos a romper programación. Oye, digo, pero llama pues a fulano, a sultano. Es que no están, no me contestan. ¿Quiénes eran esos personajes? Pepe Rocha creo que era, y Mabel Huerta en la mañana. ¿Ya? Y no estaban, pues, ¿no?
No quería que... Claro, el hecho que me dice, oye, hay 10 muertos, ya, pues ni modo. Entonces, con la misma ropa con la que estaba para salir a un tema social, A tonear. me fui a mesa redonda, ¿no? Y realmente ver 400 cuerpos apilados uno encima de otro, a mí es un tema que jamás se me va a borrar esa imagen, ¿no? Para que la gente entienda, llegas, miras eso, los periodistas humanos todos, Claro. te frenas un poco, Y pero para adelante. sí, y entre que llega el presidente de aquella época sostenido por dos de sus chalecos, no sé si porque se tropezaba con lo que no sabías qué pisabas, había tanta agua de los bomberos que la vereda y la pista estaban, tú no sabías si estabas pisando un buzón, algo blandito, de repente era un cuerpo, tú no sabías qué cosa estabas Tendía haciendo. el pie, ¿no? Y Sí, podría sí. ser algo, claro, podría ser un Claro, ser humano. sí. Entonces, yo no sé si el entonces presidente no se podía sostener por eso o por otra razón, ¿no? Pero para llegar a las 3 de la mañana, cuando el incendio había empezado a las 9 de la noche, Sí, claro. era un poco de todo, ¿no? Oye, esto de acá, mejor no lo grabes, ¿no? Porque esto no va a salir. O sea, es inhumano, es insultante para la teleaudiencia sacar esa imagen que es, yo me imagino que debe ser el preludio del infierno, ¿no? Ver esa acumulación de cadáveres carbonizados. Lo único ¿no? que puedas contar, que fue de todo lo terrible, que fue algo que podías contar. De esas imágenes. De esas imágenes, un poco recoger la historia, porque un año antes ya había habido un incendio exactamente igual, pero felizmente se controló. Pero hubo 6 muertos dentro de un chifa. En este caso fue incontrolable porque nunca aprendemos las lecciones. Sí. Yo te aseguro que otro incendio como el de Barrios Altos, que ha estado 15 días ardiendo, se va a volver a producir. Y era un poco rescatar eso, ¿no? Claro, el miedo dura como el día de la lucha contra el cáncer, ¿no? Todo el mundo se va a hacer su chequeo. 364 días, ni caso le haces, ¿no? O sea, no hay una cultura de toma de conciencia. Y el periodista también te conmueve, ¿no? Pero después rápidamente hay que preparar el informe, ¿verdad? Así es, porque el periodista en realidad ha visto más muertos que el que hace calle, más muertos que el fiscal de turno, pues. O sea, desde los accidentes de tránsito, pasamayo, coches bomba, incendios. Más que una metáfora es un ejemplo, porque el fiscal tiene su zona, pues. En cambio, el periodista va a todos lados. Así es, y muchas veces, por ejemplo, a mí nadie me va a decir que no he visto lo que he visto. Al fiscal a veces da la orden por teléfono, le cuenta a sus adjuntos, ¿no? Él simplemente firma. Pero a mí nadie me va a decir que yo no he visto el letrero en el pecho de Pedro Wilca. O sea, a Pedro Wilca lo mató Sendero. Yo fui a cubrir la muerte de Marilena Moyano. Porque hasta ahora Indira lucha por eso, ¿no? La ex congresista. Pero si yo lo he tenido a esta distancia, estaba el cadáver. Era un dirigente que se lo entrevistaba casi cotidianamente. Era uno de los más representativos del sector de construcción civil y de la CGTP. Entonces, que lo hay, tanto como Marilena Moyano en el tema de organizaciones sociales de base. ¿no? Termina, por favor, lo de Wilca, porque es un hecho histórico. Claro. Y lo de Wilca... Estaba con su letrero acá, con la misma redacción y con los mismos colores. Así mueren los soplones, vive el presidente, etcétera, etcétera. Toda la... ¿A qué hora lo logras, lo encuentras tú? Bueno, no me acuerdo exactamente, era de día, no me acuerdo si era de día o de tarde, pero luz del día, ¿no? Y ha sido en la zona de Los Olivos. Bueno, ha cambiado ya tanto el mapa de aquella vez a la actualidad. Lima ha cambiado tanto, ¿verdad? Claro, ahora está lleno de edificios. En esa época eran descampados, ¿no? Qué terrible, ¿no? Sí. Terrible lo que... Igual que lo de Marilena Moyano, todo el mundo había estado celebrando el Día de los Enamorados, pues, porque fue un 15 de febrero, el 14, todo el mundo había pasado con la pareja de turno, si cabe el término. Ya vamos a llegar. Está entrando. Y bueno, a trabajar a la revista dominical, ¿no? Los domingos que tenía yo turno, precisamente, no para hacer periodismo de investigación, sino para
manejar un poco el escáner Claro. y tanto como el bloque Dirincri que hay en todos los noticieros actualmente, Claro. que es un recuento de cuántas extorsiones y sicarios ha habido durante la jornada de las últimas 24 horas, pues en esa época era cuántos atentados terroristas habían sucedido durante el fin de semana, y todo el resumen, aunque parezca ahorita inaudito, salía en un bloquecito de la revista dominical. Y justo chapamos la frecuencia en donde estaban mandando varias unidades porque había habido un atentado, ¿no? contra Marilena Moyano, y bueno, ya mejor no digo lo que encontré, ¿no? En este programa se trata de desmenuzar, porque los que nos siguen son mayormente también estudiantes de periodismo, como los chicos que están acá, con algunos de los chicos que están acá. El escáner, ¿qué es el escáner para que se ubiquen? Bueno, el escáner es un rastreador de frecuencias. Hay un experto que se sienta ahí, ¿verdad? Claro, había y que no solamente sabía cómo manejar el aparato técnico o tecnológico, sino que además tenía ya las claves que por un cariño, para seguir utilizando el término, Te daba al policía. algún policía ya te había descifrado, ¿no? Claro. Y ya ¿Y sabía. te acuerdas todavía tú que has manejado escáner? No, ¿Te acuerdas no me terminología? acuerdo, no me acuerdo. Bola roja, no sé. Había algo de 14 que era homicidio, algo así. Ya tenía su nomenclatura, todo, Sí, pues, ¿no? sí. Claro. Y los bomberos también tenían el lenguaje propio, ¿no? Entonces no solamente era policía, también era la frecuencia de los bomberos para ver si había incendio. Claro que cuando había incendio, bomberos y policía coincidían uno con el 14, el otro con el 50, pero ya sabía que sí, ya cruzabas información porque los dos hablaban de lo mismo, ¿no? Mira, yo conocí a un señor, Arturo Barahona, que era un experto, sí, seguro lo has conocido, Arturo, el famoso Tío Bar. Y él, por ejemplo, lo llamaban y le informaban, cuando salíamos, le llamaban y le informaban, y le decía, un choque, le decía. Y él preguntaba, ¿son mortadela o heridos en su amor propio? Sí, Y le decían, heridos en su amor propio. No, mortadela, no va. nomás yo sigo, Sí, ¿verdad? sí, Y sí. era muerto. Y claro, te puede parecer hasta, oye, mira qué inhumano. No, es parte de la chamba, ¿verdad? Sí. Y de la importancia que se le tiene que dar porque así es, ¿verdad? Sí, Es como cuando atraparon a un ladrón en la comisaría, ¿no? ¿Qué es? No, le robó la cartera a una señora. Y allá, no, ese se lo ha encontrado con 1 kilo de droga. No, pero vamos a elegirlo, ¿verdad? exacto. Bueno, pasa también en el deporte, ¿no? O sea, un gol de, no sé, pues del Yacuabamba, Sí, no va que a el pesar. camarógrafo se pierda, no pasa nada. Pero si te perdiste el gol de la U o de Alianza, ahí sí, considérate despedido, ¿no? Claro, sí es. O sea, Y el escáner te indicó que había el problema en Villa sí, Salvador. sí. Así Horrible. que volamos para allá. Felizmente digo yo, para cuestiones periodísticas, Claro. el tráfico de aquella época no era el infierno que es ahora, ¿no? Y lo de la señora sí debió ser terrible porque ella Sí. la volaron en mil pedazos. pues, Sí, ¿no? lo que ha contado su hermana, lo que ha contado los testigos y la misma, si no me equivoco, María Luisa Cuculiza, ¿no? Que es muy gráfica a la hora de contar, eso lo vi yo, eso a mí nadie me lo contó, ¿no? Son momentos históricos. Sí, a todo nivel, ¿ah? No solamente en lo que es sangre. Por ejemplo, el tema del histórico suceso de la firma de paz entre Perú y Ecuador después de 150 años. Me acuerdo que fue un hecho que lo tuve gracias al destino. El entonces canciller Fernando de Traseñí había sido amigo de mi papá, del mismo colegio. Entonces, había como somos exalumnos del mismo colegio y un trato distinto, pues, ¿no? Los de Leoncio Prado, los de Pedro Ruiz Gallo, por ejemplo, Claro, se tratan, ¿no? Sí. Igual los exalumnos jesuitas también tenemos no preferencia, pero digamos Claro. un cariño adicional en el tema de te comparto una primicia, ¿no? Claro, hay una afinidad, hay es que de verdad son como guetos, pues, ¿verdad? Así es. Entonces me fui, tenía la mitad del pasaporte de sellos de Brasil, era la cobertura en Itamaraty. Generalmente era allí, aunque en otros países garantes también estuvo presente las delegaciones de ambos países, hasta que llega el famoso octubre del año 97, creo que fue,
cuando se firma el acuerdo entre los dos países y se resuelve por fin cerrar la frontera, ¿no? Entonces hemos tenido que ir hasta el hito Lagartococha ahí a plantar el hito que faltaba ahí, ¿no? Y justo el último que se había delimitado en el año 42 después de la guerra, que se había hecho con las estrellas, un poco como Cristóbal Colón cuando llegó a descubrir América, estaba allí, pues, ¿no? Salía latitud, longitud, ¿no? Y yo le pregunto al ingeniero de América, que había ido con el Flyaway, este equipo satelital, con su GPS, digo, ingeniero, ¿y se equivocaron o no se equivocaron? ¿Esta latitud y esta longitud coincide realmente con el GPS? A ver, déjame ver. Sí se equivocaron, me dice. Por 20 centímetros. O sea, increíble cómo la tecnología antigua, no era... la actual, confirma realmente la destreza con la que aquellos peruanos del año 42, con lo poco que había, lograron geolocalizar nuestra frontera, ¿no? Los 20 centímetros se habrán movido pues por lo inestable del terreno, ¿no? Claro. O sea, es una zona fangosa, etcétera. Era natural que el hito se haya movido 20 centímetros, ¿no? En Pero increíble. en estas historias que nos narras, ¿te has peleado por un colega por buscando una primicia? No te digo pelear profesionalmente, sino así de pecharse, así, oye. No, lo que sí nos hemos peleado ha sido con los agentes de seguridad. Por ejemplo, los guardaespaldas de Carlos Manrique, por ejemplo, ¿Ya? en la cobertura de CLAE. Claro, claro. Claro, esos te metían sin asco, ¿no? Y se les devolvía también. Claro, Bajaba la cámara y... por supuesto. No, y si la cámara grababa, se borraba, ¿no? El mejor compañero para enfrentar esas peleas dentro de los camarógrafos. Que en paz descanse Percy, el camarógrafo, era todo un... Como decimos en la calle, parador. Sí, pechaba, bueno, en cada canal ha habido su... No iba para atrás. No, pero además el gusto era trabajar porque era siempre de buen humor, siempre con el chiste Claro, rojo, claro. el doble sentido, y la camioneta era un relajo, la unidad móvil era un relajo Hasta más. llegar al punto. Así es, ¿no? Eso es bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y el chofer más bronquero que te ha tocado? Había choferes que se prestaban también para ese ambiente Sí, ¿eh? digamos, si cabe el término, chonguero, pues, ¿no? No. Chacotero, de ponerle chapas a la gente, etcétera. Pero sí había gente que, al contrario, era una ayuda, sobre todo cuando bajabas a una zona picante. Estos choferes metían cuerpo, te ayudaban. ¿A Es buscar más, la noticia misma? Sí, claro, tenían olfato periodístico. Y es Claro. más, en algún momento en que alguno se ha ido a buscar, no sé, algún dato, y ha salido el personaje y el camarógrafo tenía la cámara, el chofer ha puesto el micro. Ah, mira. Claro, claro. Claro, es un equipo, ¿verdad? Llevan el periodismo en la sangre. Pero hay una relación, periodismo, lo has dicho, llevar el periodismo en la sangre, el periodismo y la noche. Y los tragos, ¿no? Que vienen en la noche. Memorables noches tomando un buen vino, un pisco, cerveza, no sé. No, No ha como sido- te digo, esta época no era muy recomendable para salir. Cierto. Y lo que nosotros hacíamos era más bien entrar, pero a nuestras casas. Teníamos este circuito de amigos periodistas, colegas contemporáneos, Ah, y ahí. que ahora ya son, en la mayoría de casos, jefes o ya incursionaron en la comunicación institucional o ya son productores, directores, etcétera. Claro, que ya está en la parte de... Nos reuníamos en este circuito de 8 amigos a razón de una reunión en casa Claro. por cada 2 meses, ¿no? Me tocaba a mí, después le tocaba a Ah, otro. Y ahí venía la Y cuando te tertulia. tocaba en casa, ¿a qué colega lo tenías que votar a la sede? Decirle, "Con hermano, ya acabó esto, ya. ¿Tienes alguno?" Bueno, había en algún momento había toque de queda, no lo podía votar porque si no lo condenabas a la captura en la calle, ¿no? Claro. Pero no, generalmente el periodista tiene turnos, entonces muchos de ellos tenían, si era sábado, tenían que trabajar el domingo, entonces se retiraban temprano. Y los chicos de hoy, en este periodismo que se ejerce hoy,
¿Crees que te gustaría que corran más la cancha? Sí, ahora la tiene más fácil, ¿no? Después ¿Crees? me Wow. tocó en una época, me tocó en Se una... sorprenden acá nuestros invitados que han venido a acompañarnos. Antes de nada te servía una cobertura especial. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que tras el golpe del 5 de abril, la delegación peruana se va a la OEA para determinar si es que el Perú iba o no a tener sanciones Claro. por haber roto el orden constitucional. Y bueno, todos estábamos en Nueva York, en Washington, ahí dando vueltas, sobre todo en Washington, y justo me lo encuentro a Máximo San Román, que no había dicho esta boca es mía, el vicepresidente, nadie sabía si estaba a favor o en contra. Y lo veo tomando desayuno. Uy. En esa época en América hacíamos prensa de televisión, no como la Sikegami, que eran las cámaras, esos pterodáctilos que utilizaba Latina, o la Sony 3SB que utilizaba TV, ¿no? Panamericana y América, los canales más antiguos utilizaban cámaras Super VHS, o sea, un cassette doméstico con el que se grababan matrimonios, quinceañeros y bautizos. Entonces, Súper artesanal, ¿no? mira, así sea con lápiz y papel, pero yo Lo le tenía. tomaba la declaración, ¿no? Y bueno, obviamente que era una primicia que corte todo tipo de vínculo con Fujimori, lo desconocía como presidente y él anunciaba que iba a regresar a Lima a jurar como presidente porque ya Le Alberto corresponde. Fujimori, según su opinión, había dejado de ser presidente desde el momento en que disolvió el orden constitucional. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ya tengo este materialazo, pero ¿cómo lo mando a Lima? Claro. Entonces me tuve que ir al piso 86 del Empire State, donde estaba, no me acuerdo que Reuters, una de estas cadenas. Y cuando he llegado con mi cassette, se han reído los gringos. Entre una ¿Y piedra. cómo quieres que mande esta cinta casera Claro. si todos acá son equipos profesionales? Hemos, con la ayuda de ellos, felizmente, con algún latino que trabajaba ahí, han tenido que hacer un injerto de cables para poder sacar la señal de la cámara, ¿no? Que además reproducía el propio cassette que había grabado, y pasarla a formato, en esa época, 3/4, para poder lanzarla al satélite, que era un platal también, ¿ah? O sea, 10 minutos de satélite eran, en esa época, 3, 4 mil dólares, no sé cuánto. Y si se te pasaba el turno de satélite, igual lo pagabas, ya estaba reservado para ti. Ya. Entonces, y las llamadas telefónicas, ¿no? No, nada que Nada que coordinamos por WhatsApp. WhatsApp, nada. Ahí había, está bien, pero cobro revertido, te decían. Tú tenías que llamar a Lima para que Lima acepte Claro. y la factura le llegaba a América. Claro. Entonces, de una llamada internacional para coordinar 10 minutos cómo está llegando la señal, aparte del satélite, la factura del teléfono. ¿Y sabes Era- cuál siento yo que los periodistas en eso somos tan indiferentes? Suena y caminamos y pasamos y vamos para allá y estamos conversando con alguien al lado y suena y nadie responde del otro tema. Así ¿Verdad? es, Eso es así tan es. clásico en una reacción o una sala de trabajo. Por ejemplo, en la época que me tocó ser profesor en alguna universidad, bueno, muchachos, el examen, ya, estas son las preguntas, redacte usted esto, haga lo otro. Y sí, no hay internet, precisamente de eso se trata. Yo había cortado el internet en la clase. Entonces, claro, porque cuando uno iba a cubrir, nosotros no teníamos Claro. Google, nosotros no teníamos que ir a nuestra hemeroteca de la Municipalidad de Lima o del Comercio y salir con las manos negras de tanto ojear diarios archivados, ¿no? Ahora lo tenemos resuelto en una milésima de segundo. Encuentras lo que tú busques, los antecedentes de quien sea. Sí, en lo cotidiano, ¿verdad? Claro, Antes ibas a la universidad, no había que el celular y te decía, ¿dónde nos encontramos? En la biblioteca, ¿no es cierto? claro, Y te claro. encontrabás ahí. Y ahí tenías que bucear qué en tíos alguna somos, ¿no? tesis, ¿no? Claro. ¿Verdad? Podías ¿No? encontrar por temas. Sí, claro. ¿No? Ya. Pues, este tema, señor, está en esa pared de 2 kilómetros. Ahí está el libro. Ya, busca tú. Claro, ¿no? claro. Y Entonces- encontrabas un ratón de biblioteca, te decía, alguien ha hecho una tesis de eso. Exacto. Búscala ahí y lo vas a encontrar. Había algún ¿no? profesor siempre buena gente que Sí. se acordaba. Claro.
pero no tenías las herramientas que tienes ahora. Donde, Claro, y por eso tú sacas, porque también ahora googlean y ahora con la inteligencia artificial debe estar terrible mira, la clase. ¿No? algún fotógrafo me ha agradecido porque se le pasó la foto y a nada lo que mejor había que hacer era ir más tarde, cuando llegábamos nosotros a las 4 o 5 de regreso de la cobertura, le congelábamos la imagen del personaje y él le tomaba foto a la pantalla. Claro. Salvaba su foto, claro que salía con todas las rayazas de la resolución antigua, ¿no? Claro. De la televisión analógica. Pero no hay como ahora que te comparto, hermanito, ya está en tu teléfono. Y tienes en Full HD la mejor foto de la cobertura sin haber estado en el lugar, ¿no? Todos hablan de sus golazos en el periodismo. ¿Se te escapó una primicia? Dijiste, yo la tenía. Sí, Esto la de Saray no, sí. porque fue todo no programado, fue un acto, es más, un acto de verdad, en serio, no es broma, es un acto patriótico. Pero, ¿cuál se te ha escapado? Que tú... Bueno, generalmente policiales, ¿no? Que pude haber tenido una primicia solito y de repente por no haber calculado y haber dicho, antes que eso, mejor vamos rapidito a este lugar Y volvemos. y volvemos. Y ya estaban los colegas ahí, ¿no? Si yo hubiera ido antes, hubiera estado solito, ¿no? Fuiste noticia, o sea, cubriste la noticia y fuiste noticia por un romance famoso. ¿Cómo Bueno, viste eso- ¿Odiaste el periodismo y dijiste, estos periodistas? No, porque en fin era parte de lo que ya se sabía que tenía que ocurrir, pues, ¿no? O sea, ¿Pero te preparaste? Te dio bronca porque te empezaron a seguir, ahora te seguían. no, al contrario, hacíamos carreras con los, Con esto con de- los que seguían, claro. Yo tenía, ¿Sí? sí, ahí me costó un cable de freno de mano, por tanto jalar el freno de mano para hacer unos trompitos. Disfrutabas. Sí, claro. ¿En Claro. serio? Sí. Qué bueno. Sí. ¿Sí? Rompiste toda... De noche te seguían, pues, ¿no? Depende, a veces de día ¿Alguna también, vez ¿no? declaraste que incluso te hiciste patas de los que te perseguían? Sí, claro. Yo terminé contestando el chismefono. ¿Cómo Sí. fue eso? O sea, me hice amigo porque me requirieron para, digamos, información que les era útil también en otro tema. Claro. Y bueno, empezamos a conversar y nos hicimos patas, pues, ¿no? Es más, con uno de ellos casi yo me quemo en la marcha de los 4 suyos, ¿Y ya? ¿ya? Porque fueron ahí a tratar de incendiar el canal. Y bueno, en esa época se dedicaba a hacer cámara para otro medio de comunicación, pero después nos encontramos en este Claro, seguimiento ya, que me hacían, ¿no? como da vueltas en esta vida todo, ¿no? Y me dice, oye, ¿no quieres contestar el chismefono? A ver, y yo he contestado el chismefono. ¿Así? Claro, ¿Me claro. mandaban información ahí? Pero la mayoría de llamadas era de quejas, que el alcalde no hace nada, que la basura está acá, o sea, cosas que no le competían al... Claro, sino que la al gente medio. se espera por que alguien le Sí, escuche. y después eran otros chismes que yo la verdad no entendía porque tampoco no conocía de quién me estaban hablando, ¿no? Y con esto termino esa parte del tema. Y era difícil, por decirte, sentarse en un restaurante con tu novia, tu enamorada y decir, mira, creo que nos están grabando, creo que he visto pasar un No, tipo 2 veces, o no le daban No importancia. había tanta cámara como ahora, pues, ¿no? No, claro. Pero pero sí sabías Es que más, ustedes están en observación. Sí, pero no, habían unas cámaras también como dicen, pues, chanchísimas, ¿no? O sea, Claro. de acá a donde estás tú salía todo pixeleado, ¿no? Entonces, pero no, nosotros salíamos, que me acuerde, ya han pasado tantos años también, ya como 20 y tantos años. Pero, ¿y cómo se vive? Y ahora sí nos vamos del tema, pero ¿cómo se vive eso de estar en tu casa, de estar sentado, tranquilo, feliz, y de pronto, más adelante, y tú ahí? ¿Cómo se vive eso? Bueno, me Debe ser- mataba de risa. Por ejemplo, decían que yo paraba con mi gente en Punta Negra. Yeah. Yo hasta hoy nunca he estado en Punta Negra. Sí. O sea, de repente se habrán equivocado de punta, pero en Punta Negra No, te digo, jamás pero he estado. Punta obviamente Hermosa puede yo ser. sé que no sabía llevar, pero porque estás tranquilo, pero en ese momento, ¿no? Debe haber una adrenalina y más adelante. Sí, ya lo tomaba como parte De- del negocio, ¿no? Como, no sé, los jugadores de fútbol ahora también. Claro, me imagino. ¿no? Que de repente están tomando pues su vaso de agua y dicen, es transparente, es pisco, ¿no? Claro. Bueno, pues, no, de verdad que ya
finalmente me terminé divirtiendo bastante. Sí. Qué bueno, qué Sí, bueno. esa es la Ya- sensación que me queda, como te digo, han pasado tantos años que ya estamos 2025, eso estamos hablando del año 2001, 2002. Y en este amor al fútbol que tienes, que lo expresas por una camiseta, ¿hiciste periodismo deportivo? Sí, solo sí, para poder lograr un asiento en la tribuna, y Del poder, estadio. claro, Ver tu preferencial, partido. claro, ahí, Claro. ¿no? O sea, No, pero seamos sinceros. encima de las butacas negras, Sí. ahí justo en la Claro, que tribuna. era con un techito y todo eso, ¿no? Sí, sí. Dime, pero seamos sinceros. ¿Te acreditaste sin ser periodista sin estar en la sección deportes? Logré que un colega mío, que hasta ahora sigue en la narración deportiva, me lleve como parte de su equipo, ¿no? Claro. Comentarista, ya decía cualquier cosa, pero obviamente ¿Pero comentaste con- o sí, simplemente- claro que sí. Ah, sí, trabajaste, digamos, sí trabajaste. sí, pagué mi entrada. Ya, no fue que. Pero después, ¿y no has entrevistado a ningún jugador de fútbol que admirabas y aprovechaste para entrevistarlo? He tenido el privilegio, pero no como parte de esa cobertura, Claro, sí, no, claro. sino como cuando hacía notas en ATV hace muchos años, de entrevistar a Lolo Fernández Mira, en la qué Mesón de fuerte. Santé, Claro, cuando estaba internado. claro, Cuando qué estaba fuerte. internado, sí. ¿Qué sensación te dejó? Porque hoy en el mundo crema es casi un dios, pues, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya no hablaba muy coherentemente o muy audiblemente porque había tenido un problema neurológico, pero sí logré sacarle algunas palabras y debe estar en los archivos de ATV, yo no sé, nunca más pero ahí debe estar en el Tiene que canal, estar. es del año 89, 90, por ahí, 90. Y en esta emoción con que le expresas, ¿qué otros personajes admirados tuyos lo has tenido al frente? Por ejemplo, en esas mismas notas, don Arnaldo Alvarado, el rey de las curvas. Claro, el rey de las curvas lo llamaba, Y lo ¿no? hicimos subir a Ladrillo, al famoso vehículo que ha estado durante años en su taller ahí en Miraflores por Petituars. Claro. Ahí lo hicimos, incluso lo sacamos a que lo maneje, ¿no? Ya muy entrado en años. Sí, pero Marcito, mi madre, que sí. en paz descanse, ella me decía que en esos tiempos lo dibujaban o le hacían fotos junto a una chica muy curvilínea y porque él era el rey de las curvas. El rey de las curvas, Y esa claro. era la foto que vendía a los periodistas, o Claro, que mostraban los periodistas. ¿no? claro. Esa producción hacía. Y otro personaje que quizás admirabas mucho y te decepcionó. Bueno, algunos políticos, No, pero que tú admirabas. inicialmente, claro, inicialmente sí, Por pero después se ejemplo, fueron desinflando. Fernando Olivera. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, sí. Claro, apareció como un gran luchador. Y Sí. Y ¿Y finalmente un cuándo te patán, decepciona? ¿no? Un patán. ¿Te acuerdas que le tiró la puerta una vez a una reportera que, ¿no? O sea, muestras de ese descontrol de emociones, ¿no? Que ¿Contigo fue correcto? en- ¿O también se fastidió? Inicialmente sí, pero después sí tuvo una conversación, digamos, poco amigable, ¿no? Al aire. Entonces le tuve que cortar, ¿no? Porque ya un poco más es de esos periodistas que cuando le preguntas algo que no le gusta, ya entonces mejor que te haga el cuestionario él, pues, ¿no? Claro. Entonces yo le dije en cámaras, bueno, discúlpeme, doctor, pero para la próxima le tendré que preguntar por sus generales de ley, porque parece que las preguntas de la Claro. coyuntura política no le agradan. ¿Qué fue? Oiga, ¿qué le va? Muchas gracias, pa. Era una entrevista telefónica, ¿no? Ah, ya, pero pero- al aire en el estudio, sí. Claro, pero es que es verdad, ¿no? O sea, Sí. no, ¿para qué entonces hacerte una entrevista? Así es. Ese es el gran tema. ¿Para qué hacerte una entrevista si no vas a querer responder? Sí, Hay un interview de la entrevista, ¿no? Hay un antes de la entrevista. claro. Hay una preparación que no solamente es responsabilidad de quien entrevista, sino quien se deja entrevistar. Claro. Porque es una oferta y demanda que encuentran un punto intermedio, y ese punto intermedio es el disfrute, la información, la satisfacción de esa necesidad informativa de la teleaudiencia, para la que están trabajando tanto el esfuerzo del periodista que investiga y se pone al tanto de a quién va a entrevistar, como del entrevistado que también tiene que dejar sacar a relucir su mejor versión, ¿no? Y su mejor información. Yo quiero preguntar al periodista que nunca vas a dejar de ser. ¿Qué le preguntarías a Carlos Álvarez? Si es que ha visto algunos ejemplos similares, por ejemplo, en Honduras o en Ucrania, de grandes personalidades del talento artístico que tiene él, los resultados que han tenido, ¿no?
El presidente de Ucrania ha sido un actor cómico. Pues, claro, y también un expresidente de Honduras igual, ¿no? Entonces, yo entiendo que tiene mucha sensibilidad social, lo ha demostrado, tiene una, no sé si es ONG o institución que se dedica a los más pobres, a satisfacer necesidades de gente de muy bajos recursos, pero de allí a ser un estadista, que es la talla que necesita el Perú, no sé si él tenga la fórmula, por ejemplo, para encontrar la solución a la inseguridad ciudadana. ¿Crees que él, al no responder claramente sobre su orientación sexual, le va a restar puntos en una sociedad como la nuestra que mira muchas de esas cosas? Bueno, yo diría lo que algún día dijo Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Claro. Me parece y hay respuestas que dicen mucho más que un sí o un no. Por supuesto. O sea, y en realidad, tenga la orientación que tenga, a mí no me interesa. Claro. Si es que no va a resolver. Pero sí sabes cómo se mueve todo en tu caso. Creo que el Perú es un país en donde todavía no se está preparado. Quizá en algún distrito, digamos, más pudiente sí, pero en el Perú profundo, ser gobernados por una persona de una inclinación o una orientación que no es la, digamos, el statu quo establece, produce rechazo, ¿no? Claro. A veces siento que también en la respuesta no ser claros también le juega en contra, creo yo. Es que claro, un gobernante no puede tener medias tintas, y ese es el problema que tenemos ahora con la actual presidenta, ¿no? O sea, no dice absolutamente nada cuando declara y prefiere no declarar. Y con esto termino del tema político por ver que también tiene que ver con el periodismo. ¿Y a Keiko qué le preguntaría? A Keiko le preguntaría por qué tanto tesón en insistir sobre el mismo tema con el mismo método. Porque si el resultado no es el que tú esperas y sigues utilizando el mismo método, cambia de método. Porque el objetivo está. Claro. Pero también lo que está claro es que si vas a seguir por el mismo camino no vas a llegar a ese lugar. Tienes que hacer o reinventarte de alguna u otra manera, porque yo estoy seguro que si en estas elecciones vuelve, como probablemente pase, a una segunda vuelta, quien pase con ella va a ser el presidente de la República. Y esto es porque han dejado escaparse las tortugas en sus narices durante 3 periodos y no han cambiado el discurso, no han cambiado la oferta política. Es bien delgada la línea entre ser perseverante y ser testarudo, ¿verdad? Sí. Es muy, muy... Y yo pienso que teniendo como respaldo la doctrina y las metas cumplidas por su padre, que creo que ha sido el mejor presidente de los que yo he visto mientras he tenido uso de razón, nadie te saca de la hiperinflación, de ser inelegible por todos los organismos crediticios internacionales. Nadie te pacifica interna y externamente al país en un solo periodo o máximo en 2. Claro, como todo el mundo cometió muchos errores, uno de ellos fue tener, Dios sabe por qué razón, tan cerca a este asesor, pero no entiendo por qué no ha sabido capitalizar las cosas buenas de su padre, ¿no? Claro. Y creo que ya es muy tarde. Creo que ya es muy tarde si sigue con la misma gente y con los mismos métodos que no veo que una vez más el antivoto le va a ganar. ¿Los periodistas somos adictos al teléfono? Por supuesto. O sea que esta charla viene bien una buena hora sin agarrar el teléfono, ¿verdad? Sí, y sin agarrar el vape también. Sí, ¿cierto? Sí, pero sí, estás todo el día con esto, ¿no? No hay nada, primamente lo saca, ¿verdad? Bueno, es que tienes que chequear TikTok, Instagram, el Facebook, el WhatsApp, y ahí nomás tienes 5 minutos. Y como cada minuto llegan cosas, entonces cada minuto descansas y cada 5 minutos estás otra vez ahí. Duermes con el teléfono en la mano.
En la mesa de noche, claro, cargándose, sí, sí. Ahora se estira, no le gracias a Dios, si no agarra. Cargador en la mesa de noche, cargador en el carro y cargador en la oficina. No se vaya a apagar y, sí, claro. y falta un brazo. ¿Cuántas veces ha pasado? Sí, claro. Desesperado. En la billetera tengo un mini cable y donde veo, aunque sea un televisor o gorreo un puerto USB, varias veces me ha pasado. Porque no, es imposible que una batería... Debería haber un teléfono para periodistas que dure una batería 3 veces más, ¿no? Entonces los chicos que están empezando no se incomoden, es parte de... Sí, pero que utilicen el celular pues para... No para estar... No va a estar haciendo... para el selfie, ahí, tomándole fotos. Oye, pero es una locura, ¿no? Estuve en el estadio ahora último y terminé el primer tiempo y sobre todo las chicas. Y a veces me da pena porque se ha perdido, ¿sabes qué? La esencia del gol. Sí, claro. Porque antes el gol tenías que protegerte porque venía una avalancha y te tirabas hasta el fondo. Hoy no, todo es gol y no, empiezas a grabar. depende a qué tribuna vayas, ¿no? Porque si ibas a norte, ya sabes las bolsas con qué contenido volaban desde arriba, ¿no? Las corontas de choclo que te caían. 5 cosas indispensables que debe tener un estudiante de periodismo para ser periodista. Lectura diaria. ¿Ya? ¿No? Y lectura concatenada, no lectura aislada. O sea, que me permita a mí hacer un seguimiento no de todas las noticias, porque el que mucho abarca poco aprieta, claro. Pero si te quieres especializar en periodismo internacional, lee sobre prensa internacional. Claro. Lee qué es lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, acá nomás, claro. Con la estadística que tiene. ¿Por qué Ecuador tiene un muerto cada hora y el Perú, a Dios gracias? Bueno, si es que hay algo que agradecer, la estadística es un muerto cada 3. ¿Por qué Ecuador, siendo un país tan pequeño, nos triplica en el número claro. de resultados de esta violencia? Y eso no lo logras leyendo la noticia hoy. Eso es un proceso que viene desde por qué Ecuador ha tenido, igual que el Perú, también como 10 presidentes en 3 años en algún momento de su historia. ¿Qué tendencias son los que conforman el Congreso actual? ¿Le va a ser posible al presidente reelecto poder con las fuerzas que tiene en el Congreso? O sea, todo el mapeo no solamente policial, sino político, porque de ahí precisamente sale la conflictividad social o la pacificación interna. El Congreso es una pieza importantísima, ¿no? Acá nos ha pasado. Lectura diaria. Lectura diaria. Número 2, una agenda de contactos de peso, imprescindibles, de esos que nunca fallan. Ese datero de los bomberos, ese economista que siempre te va a explicar, así no declare él, pero es buena gente, y te dice cómo enfocar o por dónde levantar la noticia, básico. O te da la pauta para que tú lo descubras, ¿no? Esa agenda de contactos que te salva la vida, ¿no? Importantísimo. Número 3, estar al día en toda la tecnología, ¿no? Ahora vale más un periodista que puede ser video reportero y a la vez editor de su propio material. Antes, la labor que hacían 4 personas la puede ahora, con todas las herramientas que hay, hacer uno. Claro. Entonces, actualizarse en lo que es edición de video, por ejemplo. Yo puedo ser tranquilamente mi propio camarógrafo, mi propio reportero obviamente, y mi propio editor, y encima transmitir mi material. Si flaqueo en alguna de esas técnicas, puedo tener la nota espectacular, pero no sé cómo enviarla. No sé cómo comprimir mi material para que pese lo necesario para que me aguante el WhatsApp, sobre todo en lugares en donde el ancho de banda es bastante limitado, ¿no? Esa es también una costumbre que tiene que permanecer hasta el final de los días, ¿no? La actualización tecnológica. Día de descanso, su cine, su lectura también de ficción. Sí, la familia pues siempre también tiene que ocupar un lugar importante, y la tranquilidad personal, porque los buenos periodistas, no por lo general, sino en su totalidad,
lo son siempre y cuando sean primero buenas personas, ¿no? Sí, hace poco conversamos de eso Sí, y pero el veces- karma yo creo que siempre, que nunca falla, ¿no? Sí. A las finales termina sabiéndose la verdad a favor de quien siempre la cultivó. Entonces, hemos visto tantos casos, ¿no? Te caer quedaste peligrosa. te quedaste a mitad de una anécdota de tu viaje a provincia, de los muchos que debes haber tenido. ¿De cuál de todas? A ver, ¿de cuál era? De la del Del narcotráfico. Ah, bueno, y que el padrecito nos votó pues de la parroquia y nos dijo que no éramos bienvenidos. Cambió totalmente. Cambió La lluvia. después de la tormenta. Llegamos al hotel y empieza a sonar el teléfono y empezaron a llover las amenazas, que lárguense de acá. Y curiosamente, esta guerra entre estas dos bandas, que ambas tenían empresas de aerotaxi, que ya sabíamos aero qué cosa era, Claro, no, claro. no era taxi, nos ofrece muy gentilmente, ya que en esa época no había dron, hacer un sobrevuelo, ¿no? A ver, para que ustedes tengan sus tomitas, muchachos, ¿no? Y empezó en una actitud realmente suicida, kamikaze, ¿no? Y al fondo le digo, ¿y esa parte negra que esta es una tormenta? Y yo veía que la avioneta estaba yendo directamente y se metió a la tormenta. Nunca he visto tantos rayos al costado de la sala. ¿En serio? Sí. O sea, era como para decir, esta es la última advertencia. O sea, yo soy piloto profesional, pero te voy a asustar. Claro. Entonces, si quieres, salimos de esta. Si no, yo agarro mi paracaídas y tú, chao, ¿no? ¿Y ahí? Yo había ido, era casi novato, había ido ya con un camarógrafo recorrido, ¿no? Y la avioneta tenía sitio para 3. O sea, habían 3 asientos, porque el último asiento, obviamente ya sabemos qué carga llevaba, ¿no? Entonces el camarógrafo estaba atrás, yo a la justa volteaba así, lo veía, pero verde, ¿no? Y bueno, como que fue una advertencia y matándose de risa, Salieron de... salimos de ahí, aterrizamos y de ahí ya no me quedó más remedio que regresarme, ¿no? Menos mal. Sí. Terrible, ¿verdad? Pero sí había sido, por los testigos que logré entrevistar, un hecho corroborado por toda la ciudad, ¿no? Oye, verdad, ¿no? Lo que me aclaran acá estos chismosos. ¿Te molestaba que te imiten? No, para nada. ¿Te exageraban? Porque era como se dice, mostachón, pues, ¿no? Sí, tu claro, bigote. ahora sigue, pero ahora está blanco. ¿Te lo has quitado por eso? No, ha sido simplemente una reducción para evitar que se note ahí como los bigotes de Bolognesi, ¿no? Pero te daba risa, te divertía. Sí, claro. Quien me conoce sabe que a mí me encanta la chacota, De el acuerdo. vacilón, el doble sentido, el poner chapas, Ah, mira. incluso hasta a veces utilizando a uno mismo, ¿no? Como parte, como foco Del o vacilón. el punto del vacilón, pues, ¿no? Siempre se agarra de punto a alguien, ¿no? En Claro. alguna conversación. A veces no hay y hay que recurrir a Te uno ofrecías, mismo, te ¿no? ofrecías. Sí. Y te autovacilabas, digamos. Sí, claro, sí, hay que tener correas. ¿Y y cuál es lo uno más también- gracioso que te has dicho a ti mismo? No sé si me haya dicho a mí mismo, ¿no? Pero, por decir, me pongo como una persona haciendo algún chiste, ¿no? Claro. Que no tiene más remedio que acceder a los caprichos femeninos, pues, ¿no? Las mujeres te han manejado. Sí, me han vapuleado, me han maltratado toda una vida, ¿no? Sí. Para los jovencitos que van a ver esto, tuvo con una reina de belleza el Perú y miren lo que dicen. Y es internacional también con las mujeres. Bueno, la mamá de mi última hija sí es, bueno, ya han pasado tantos años, mi hijita está estudiando en Texas, ha entrado a la universidad gracias a una beca deportiva. ¿Es tu pareja polaca? No, ella es la mamá de mi hija hace muchos años Ah, que ya. Ya. nosotros no continuamos, pero obviamente tenemos una relación de padres por la niña, ¿no? Y todos de la U, ¿no? Bueno, mi hija la mayor, Ya. no esta que te hablo, la última, sino Claro. la mayor, ella va sola, nadie le dijo que lo haga, y se va con su polo de la U al estadio todos los domingos.
Yo voy a confesar, nadie le dijo nada, pero desde el niñito le pusieron todo el orden. Claro. Pasa, ¿no? Pasa entre las hinchadas que fue así. Sí. Muchas gracias. Primero digo la suscripción, sí, ¿no? Porque si no se va Álvaro y ya no nos van a ver. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, Tenta Producciones, acá está, por favor, suscríbanse, síganos ahora con Periodismo de Periodistas, que van a venir invitados del mismo nivel de Álvaro que estuvo acá. Muchas gracias por haber venido. Al contrario. Un gustazo. Gracias.